Estás escuchando Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Sapiencia, el diálogo de la sabiduría. Los saluda a su amigo Jerry Sierra desde Chihuahua, Chihuahua, y me acompaña mi querida amiga Montse Rojano. ¿Cómo estás, Montse? Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por escucharnos una vez más en este episodio. Y bueno, el día de hoy tenemos una serie más o un capítulo más de esto que ya debería de ser un espacio ya como tal de ellos. Una sección. Ya deberían de estar aquí de forma permanente, digo yo. Sí, denos Pero nuestros ahorita nos capítulos dirán. semanales. Sí. Sí, para que nos estén platicando porque de verdad que hay un chorro de qué platicar sobre estos temas. Pero bueno, les voy presentando. Él es Manuel Alejandro González, es nuestro invitado del día de hoy y ahorita conforme les vaya presentando su currículum ya van a ver cómo les suena familiar a otras áreas que ya hemos estado trabajando. Él es restaurador de miembro de la Dirección de Atención Integral a Comunidades de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina. Siempre me trabo en esta parte, siempre son Es complicado. Pero Sí. bueno. También ha sido residente de proyectos de restauración de retablos del Estado de México, en Oaxaca, y restaurador de escultura policromada en proyectos de comunidades Yaqui, Cora y Zapoteca. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y ya, estoy ansioso de ponerme a platicar con ustedes. A ver, de algo que no les hayan dicho mis compañeros ya. Eso va a ser lo difícil para mí. Bienvenido. Igual lo complementas que tiene. Sí, igual si repito algo me dicen, ¿eh? No, pues aquí todo el tiempo estamos aprendiendo, siempre con las experiencias de todos y siempre nos están contando algo nuevo. Seguro va a estar muy padre esto. Va. Oye, pero primero lo primero. Primero, platícanos un poquito de ti, de tu formación. ¿Cómo decidiste empezar a estudiar ahí en la, en la Escuela Nacional de Conservación? ¿Porque estudiaste ahí o en la ECRO? Ya no supe. Ahorita nos Yo contarás. yo estudié en la ECRO. Ya, fíjate, ya Sí, ves. sí, yo Entonces estudié quisiera que nos platicaras un poquito primero de tu formación profesional, cómo decidiste estudiar ahí y todo por dónde empezar. Por ahí si nos puedes empezar, pues va. Claro, bueno, yo estudié en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que está en Guadalajara. Yo soy de allá, de Guadalajara. Oh. Y bueno, a diferencia, por ejemplo, de mis compañeros que ya estuvieron aquí con ustedes, Angélica y Mitzi, que ellos sí estudian aquí en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional, en la ENCRIM. Digamos que la ECRO es como la escuela hermana, ¿no? de la ENCRIM, la hermana menor, nomás por el tiempo. Okay. Es más joven, nada más por eso. Y bueno, ¿cómo empecé a estudiar restauración? Pues en realidad fue medio, o bueno, bastante fortuito, porque originalmente yo había pensado estudiar o arqueología o audiovisuales, ¿no? Artes audiovisuales, ¿no? Oh. Esa era mi tirada terminando la prepa, pero resultó que en una de estas como, no sé bien, que era como una tipo feria vocacional o de universidades, Sí. una cosa así. Ajá. Había un stand donde estaba la ECRO y me llegó el que antes era el famoso folletito naranja, que era el tríptico de la escuela, que duró muchos años siendo el tríptico de la ECRO. Y pues desde que vi el plan de estudios tan variado, que ya ahorita lo iremos platicando, ¿no? De todas las cosas que hacemos nosotros, o en las que nos metemos. eh, pues precisamente la variedad de materias y materiales que vemos en la carrera fue lo que me acabó de enganchar, y sobre todo el eje, eh, sí, el eje o la parte histórica que funge como eje, ¿no? Que yo creo que es, pues en mi caso es de lo que más me gusta, ¿no? De lo que hago, la parte histórica de los objetos, ¿no? Del patrimonio y de los objetos en general, ¿no? La parte histórica y la de uso, ¿no? Que estoy adelantando un poquito. ¿Y qué materias eran las que venían? O sea, ¿cuáles fueron las que más te llamaron la atención, las que te atraparon de que de verdad te querías dedicar a eso? ¿Cuáles fueron las que te atraparon? Pues
Pues la variedad en sí, porque teníamos materias de historia, que en ese caso, en el caso de la escuela es historia del patrimonio cultural, que se lleva todos los semestres, los talleres, que cada seminario taller, que cada semestre está enfocado a un material, y ya desde que vemos en el segundo semestre, que ya es el primer seminario taller en el que se interviene obra real, digamos, obra histórica real. Empieza uno con cerámica prehispánica, luego viene mural, ¿no? Pintura mural, luego viene pintura de caballete, ¿no? Lienzos, óleo sobre lienzos o tablas también. Luego viene escultura policromada, es decir, madera y papel y metal, ¿no? Y el último semestre en la ECRO, el optativo, puede ser, lo puedes realizar donde tú quieras, tanto dentro de la escuela como en otras instituciones, como en otros países, ¿no? Que tenemos compañeros que han hecho eso. Y pues esa variedad a mí me encantó, además de que también, por más que sí soy como muy de humanidades, somos, ¿no? Aquí estoy entre colegas. Aún así, pero también siempre me agradó como un poco la parte como científica, un poco más dura, ¿no? Y la restauración también tiene esto, ¿no? Tenemos química, sobre todo química, ¿no? Y también cuestiones físicas de materiales, etcétera, ¿no? Y una cosa que se me hizo particularmente interesante es que estudiamos mucho, y también, si nos da chance, hablamos de esto, de las técnicas de factura, ¿no? No es nada más el enfoque de cómo restauras una cosa de metal, sino cómo hicieron esa cosa de metal, y tienes que aprender a hacer una cosa de metal, ¿no? Entonces, toda esa serie de cuestiones que es como historia del arte, ciencias y técnicas, fue lo que me atrapó, ¿no? Órale. Siempre, creo que a los que estudiamos esto, siempre nos llama esto, ¿no? Bueno, a mí también me pasó que según yo iba a estudiar historia y me sentí muy identificada contigo. Igual lo mismo, en la feria de universidades es cuando conozco la ENA y dices, yo quiero estudiar. Y sí, justo aquí todos estamos, ¿no? Por ejemplo, ya para platicarles, Jerry ya está inscrito oficialmente en la ENA de Chihuahua. Entonces ya en la licenciatura de Antropología Física, pues acá una etnóloga y acá Manuel como restaurador. Entonces tenemos un equipo hoy súper completo y espero que se arme el diálogo bien padre. Y como dices, ¿no? Pues la variedad que ven, pero que no porque estemos en disciplinas diferentes quieren decir que estén separadas, ¿no? Al contrario, creo que siempre lo he dicho que en su área es un espacio donde todas las áreas antropológicas, científicas, sociales, incluso de las ciencias duras, se complementan para dar este fruto, ¿no? De lo que ahorita nos vas a ir pues platicando, y eso está bien padre. Oye, ¿y en qué lugares o proyectos has trabajado como restaurador? Pues, bueno, yo desde que salí, bueno, ya me había metido a varios proyectos, ¿no? Desde durante la carrera, las vacaciones las utilizaba yo para irme de mi casa, pasarme un mes y medio fuera de mi casa, porque como yo estudié en el mismo lugar donde nací, crecí, ¿no? Que es Guadalajara, no salí de ahí para estudiar, como le pasa a muchos restauradores, porque pues, como hay pocas escuelas, pues la mayoría tienen que emigrar, digamos, ¿no? Y en mi caso, como tenía la escuela ahí a 10 minutos de mi casa, yo lo que hice pues fue más bien en las vacaciones, lo que hacía era irme, ¿no? A proyectos. Ya una vez, pues la primera vez que salí, digamos, ya de veras al mundo real, fue en mi 10º semestre, como les decía, es optativo, y yo decidí irme casi que lo más lejos que me podía ir, que fue yo me fui 6 meses a Mérida, Yucatán, a trabajar con el Centro INAH Yucatán y con el Museo Regional Palacio Cantón, ¿no? Nos tocó hacer un montón de proyectos y cosas así. Y ya tenía yo la inquietud de las comunidades, que se reforzó, digamos, estando en Yucatán, ¿no? Conociendo los pueblos de Yucatán, las comunidades mayas, ¿no? Con su patrimonio tanto prehispánico como virreinal, ¿no? Etcétera. Y pues ya a partir de ahí ya no volví a mi casa, ¿no? Me lo he pasado. Muchos, yo sí me considero, pero muchos nos consideramos que somos como seminómadas, porque pues yo he estado en Yucatán, en Sonora con los yaquis, en Nayarit con los coras,
En Oaxaca estuve más tiempo conociendo el estado y trabajando también con el Centro INA, sobre todo a partir de los sismos de 2017, que nos tocó pues recorrer la mitad del estado. Y pues aquí también en la Ciudad de México y en el estado, ¿no? Restaurando retablos, por ejemplo, en el Estado de México, en Texcoco, en Ixtapaluca, y un breve periodo en el Museo del Virreinato, ¿no? También museos me ha tocado, no nada más iglesias. Órale. Entonces has tenido como una gama súper abierta a lo que has, pues, bueno, a lo que estudiaste, ¿no? Nos hablabas de estos múltiples lugares donde un restaurador puede trabajar y pues ahorita igual nos vas a ir contando como esta gama. Sé que esto ya lo hemos mencionado, pero quisiera que nos refrescaras un poquito o brevemente de lo que es el INA y de lo que hace en especial tu área de trabajo. Sí, bueno, el INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Ahora parte de la Secretaría de Cultura, que lo fundó, espero no estar equivocado, pero fue Lázaro Cárdenas, ¿no? Me parece. Y pues sí, atendiendo a la inmensa variedad y cantidad de cuestiones que ahora les llamamos patrimoniales, ¿no? De que tiene México, ¿no? Y tan variadas y tantas, ¿no? México, si algo, entre todas las cosas en que nos distinguimos, esa es una particularmente reconocida a nivel mundial, ¿no? Y pues atendiendo a esto, pues el INA, ¿no? Se conforma de varias secciones muy diferentes entre sí. Una de ellas es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que específicamente se dedica a la conservación, restauración y divulgación del patrimonio cultural, sobre todo el mueble, y el inmueble podestino, que le llamamos, ¿no? Que son aquellos, son, por ejemplo, los retablos o la pintura mural, ¿no? O acabados arquitectónicos, por ejemplo, que no son en sí un edificio, no son un inmueble, pero tampoco es como una escultura de un santo que te puedes llevar, ¿no? Cargando, tal cual son inmuebles por destino, ¿no? Eso es lo que nos compete ahí a nosotros. Para los inmuebles está pues, la Coordinación de Monumentos Históricos, que se dedica específicamente a los edificios. Nosotros digamos que a lo que está dentro de los edificios, ¿no? O suele estar dentro de los edificios. Además de pues cuestiones también arqueológicas, por ejemplo, ¿no? Yo hablo mucho de lo virreinal porque pues, es a lo que más me dedico y lo que más me gusta, pero también patrimonio arqueológico, ¿no? Que también hay restauradores que están están dentro de las excavaciones, ¿no? Liberando, haciendo microexcavación, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, el campo es muy amplio y eso que no hemos hablado de cuestiones más contemporáneas, ¿no? Que también aplica, pero en el caso de la coordinación, pues sí es patrimonio histórico y prehispánico, ¿no? Bueno, también paleontológico. Tenemos compañeras que son especialistas en conservación de huesos, ¿no? Por ejemplo, defensas de mamuts, etcétera, ¿no? Ahorita que hubo los hallazgos, ¿no? En el aeropuerto, etcétera, pues ahí también tenemos injerencia, ¿no? Parece menos común, pero pues México también está poblado de restos paleontológicos, ¿no? Sí. Y bueno, buena parte de esa labor, pues la gente normalmente pues piensa, ¿no? Así como, es el INA, va a venir a restaurar la iglesia o va a venir a restaurar el santo. Y pues no, tristemente no, de una vez les aviso que no, la gente que está escuchando. Son pocas, raras, contadas las situaciones en las que es así. En realidad lo que hacemos más es como la parte de la asesoría, la parte de la conservación. Y en el caso particular de la oficina donde estoy yo, que bien decías, es la Dirección de Atención Integral a Comunidades, pues eso es un poco, tenemos como la misma premisa que, pues, por ejemplo, espacios como este, ¿no? Que tienen ustedes, que están armando ustedes, que es la divulgación, ¿no? Que no es lo mismo platicar entre especialistas que están usando sus términos técnicos, ¿no? Elevados, que llegar con la gente que es custodia del patrimonio. En el caso de México, pues lo que tenemos es que la mayoría de si vamos a números o a cantidades, pues la mayor parte del patrimonio histórico y también arqueológico se encuentran en las comunidades, en los pueblos, ¿no? Para muestra nada más hay que irse a dar un rol a Oaxaca y pues ya, de ahí uno no sale, ¿no? De puro gusto. Sí. Y en ese sentido,
pues a lo largo de la historia del INE, de la coordinación, pues los enfoques van variando, ¿no? De cómo abordamos el patrimonio que tienen las comunidades. Y en cuanto a teoría de la restauración, por ejemplo, que no sé si les platicaron Angélica y Mitzi, pero bueno, así en una frase, pues antes era como, solo se restaura la obra de arte, ¿no? ¿Y qué es la obra de arte? Lo que los especialistas dicen que es una obra de arte, y punto, ¿no? Y a través de muchos cambios, pues en pocas palabras, ahora llegamos, al menos en lo que llamamos como la Escuela Mexicana de Restauración, ¿no? O la corriente, digamos, mexicana, lo que se restaura es el patrimonio cultural, que tiene como 350 más tipos de valores, ¿no? Imbuidos dentro de un objeto, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hacemos nosotros es divulgar, bueno, qué es patrimonio, por qué es importante el patrimonio, por qué es importante conservar ese patrimonio, ¿no? Y no porque el especialista, en este caso nosotros, digamos, es que ustedes no saben lo que es importante que tienen aquí en su pueblo, ¿no? Precisamente en el pasado, pues sí se ha llegado a hacer eso, pero digamos como parte de la evolución, ¿no? De estos criterios, ¿no? De que tiene el INE y la coordinación. Y dentro de esa evolución, el paso en el que vamos es justo echar para atrás esas posturas, ¿no? Que podemos llamar como colonialistas, ¿no? Como de, venimos a decirles lo que tienen, ¿no? Porque no lo saben, ¿no? Es echar para atrás todo eso y construir en realidad lo que hacemos en la oficina es construir un diálogo con la gente, ¿no? Como de, bueno, primero, antes de que yo les diga qué es importante para ustedes díganme para ustedes qué es importante de lo que tienen aquí, ¿no? Y no nada más hablamos de patrimonio tangible, ¿no? Que es lo que se puede tocar, ¿no? El material, ¿no? El edificio, la madera, etcétera. Sino también en cuestión a costumbres, a usos, a creencias, a tradiciones, etcétera. Y entonces, a partir de eso, construimos con ellos, bueno, para la comunidad fulanita, qué es verdaderamente patrimonio cultural, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente importa, ¿no? ¿Y por qué? Y a partir de eso empezamos a construir las bases de, bueno, cómo vamos a conservar esto, ¿no? Digamos como en términos prácticos, que sea factible para que una comunidad lo haga, ¿no? Porque sí, de la conservación a la restauración, pues sí hay un trecho muy, muy largo, ¿no? Y lo que buscamos nosotros es, a través de la divulgación, asegurarnos de la conservación, y siempre vamos a preferir la conservación a la restauración, porque es mejor pues evitar que algo se dañe y necesite ser reparado. Es mejor evitarlo a tener que ya sufrir las consecuencias, ¿no? Y ver cómo se le hace, y el dinero, y la logística de los proyectos, etcétera, ¿no? Entonces siempre es mejor, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Como decimos todos, ¿no? Entonces, en ese caso, esa es nuestra función, y la hacemos de esta manera, ¿no? A grandes rasgos. Jerry. No, me quedé pensando en el ejemplo que nos ponía Franco la vez pasada de lo del santo. Nos ponía el ejemplo de el bien material, ¿no? Que es el santo, y el material que es las creencias que tienen de que no me acuerdo cómo lo mencionó, como que el señor o algo así, el patrón, El patrón, ¿verdad? Ajá. ¿Qué experiencias tú has tenido respecto a eso, en las que no sé si tengas que rezar o tener algún ritual junto con ellos para poder entrar pues hacer algún trabajo de restauración? Sí, sí me ha tocado. Más que nada creo que lo que suele ser más común, digamos, es pedir permiso antes de empezar a agarrar, manosear, abrir, desarmar el santo, es pedir Sí. permiso. Y sí, eso sí nos ha tocado, desde para entrar a la iglesia, para agarrar el santo, y también al final, ¿no? Así como una especie de, cuando ya queda restaurado, pues una especie como de despedida, y también como cuestiones de, pues sí, es como, es más que nada son como muestras de respeto. Sí. Y uno podría creer, no sé, la gente puede creer así como, sí, pero les estás dando por su lado a sus creencias. De entrada sí, pero no como de manera negativa, sino yo quién soy para llegar a decirles que no está bien, que es una locura, que al contrario, yo estoy en su territorio, yo estoy en su casa, Claro. ¿no? Entonces, tú vas a casa de alguien, tú sigues las reglas de la casa, ¿no? Entonces,
Es una cuestión de mero respeto, ¿no? De mera... Y también de interés y de comprensión, ¿no? Más que de decir por qué hacen eso, pero como en una actitud como negativa, más bien es como con intereses y bueno, pero ¿por qué hacen eso? ¿No? Ajá. Sí nos ha tocado, sobre todo cuestiones así de pedir permiso al santo en turno. Sí. Ok. Y ya nos hablaste un poco como de esta transición, ¿no? Que ya no es como llegar y decir, voy a investigar y yo voy a decir, al contrario, ¿no? Es esta situación como de empatía por el, no, yo te quiero entender, tú eres como el que me vas a enseñar a mí de alguna manera, ¿no? El que me vas a mostrar tus conocimientos y porque es importante, ¿no? Entonces, porque forma parte del patrimonio. Y nos hablabas de una serie de elementos que es conservar, pero también la parte de la difusión y la parte de la restauración. Ya me perdí en mis ideas. Es que estaba haciendo como el recuento, ¿no? Sí. De lo que habíamos visto. Ya recordé. Y justo pensando en todo esto, como las partes, el discurso que se viene manejando, con esta empatía, quisiera que nos platicaras como el por qué es importante el preservar y el tener el patrimonio cultural, el cuidarlo, y el por qué sería importante acercarnos hacia ustedes para hacer una solicitud en cuanto al patrimonio cultural, en este caso tangible, porque sabemos que también hay intangible. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, ¿por qué es importante cuidar el patrimonio? Sí, ¿En bueno, general? me quedé pensando, es que tal vez ando un poco vaga de ideas, pero me quedé pensando en el valor histórico, ¿no? Que nos decías o te referías a que tal vez algún santo o algún elemento se había hecho con determinados materiales que ya no se pueden obtener tan fácilmente ahora o que ya no se hacen de ese material. Entonces pensaba como en la importancia del valor histórico de alguna técnica, del uso o de toda esta parte, que por ejemplo me ponía a pensar con todo esto de la contingencia, una amiga me decía, es que a nosotros ya nos dijeron que la iglesia es de siglo XVIII, ¿no? Y por ejemplo lo que querían hacer las personas que estaban en el templo era que querían limpiar los santos con cloro para sanitizarlos y todo eso. Pero pues yo no sé qué tan conveniente sea eso, ¿no? Entonces ya yo le escribí a Franco de, oye, no, ¿sabes qué? Me están preguntando esto. Y ya me decía, no, porque ustedes sacaron unas infografías y era como, aquí se pueden poner en contacto y todo esto. Entonces pensaba en por qué es el importante contactarnos con ustedes por si no sabemos como el cuidado que debemos de tener hacia alguna pieza o hacia algún objeto. Sí, pues bueno, porque es importante contactarnos precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Y porque no podemos esperar que la gente sepa cómo cuidar una pieza de madera policromada de hace 300 años. Eso es una cosa que nada más nosotros sabemos porque nada más nosotros nos clavamos en saber eso, ¿no? Entonces, obviamente son cuestiones que uno tiene que por eso divulgar, ¿no? Y precisamente es importante porque con lo que más nos encontramos en la práctica, o al menos en mi caso particular, es que sí, la mayor parte de los daños, pérdidas, deterioros que sufre el patrimonio son con las mejores intenciones del mundo, ¿no? Y son de veras la mayor parte, ¿no? Es raro, salvo ocasiones como los sismos de 2017, una cosa así catastrófica, pero normalmente es la gente queriendo hacer un bien, ¿no? Y lo que nosotros, la información que les facilitamos, pues es, si le quieren hacer un bien, miren, esta es una manera, y esta es otra manera, y esta es otra manera, y estas maneras no son las mejores, ¿no? Y también por qué, ¿no? Porque lo más común otra vez es, pues, el santo repintado, ¿no? Con pinturas de aceite, con pintura vinílica, a mí me he llegado a tocar a ver que les ponen el primer y la pintura de carro, ¿no? A un santo del siglo XVI, ¿no? En Yucatán me tocó. Órale. Pues sí o sea, uno como restaurador se quiere arrancar el cabello, ¿no? Pero limpiándolo con thinner, ¿no?
A veces ni con eso, ¿eh? A veces ni con eso, pero sí, entonces la cuestión de la divulgación tiene, como les decía, como prever estas cuestiones, ¿no? Entonces las comunidades, el problema es que, vamos a lo mismo, son tantas comunidades con tanto patrimonio y nosotros somos 5 monos, 5 monitos en la oficina, bueno, somos más, ¿no? En la oficina creo que somos 10, pero de todas formas, para atender todo el país, y lo Sí. hacemos, es lo que hacemos, atender a todo el país. Y como les comentaba Franco en aquella ocasión, una de las políticas es esta, ¿no? No tenemos comunidades a menos que ellos lo soliciten, porque ese primer paso ya nos está dando a entender, pues, la solicitud siempre es puntual, no queremos que vengan a ver el santo porque tiene esto, o queremos que vengan a ver la iglesia porque tiene esto, ¿no? Entonces, eso ya nos habla de que les importa, ¿no? De que sí hay una relevancia, una importancia en cuanto a el papel de ese objeto en la comunidad. Y ya a partir de eso es que empezamos a construir todo como el diálogo. Y siempre procuramos, por ejemplo, como partimos de solicitudes, pues lo que hacemos es que siempre que hay actividades, ¿no? Tratar de invitar, si estamos en una comunidad y hay 5 pueblos vecinos, pues tratar de jalar gente de estas comunidades para que después ellos nos soliciten ir, etcétera. Entonces, pues sí es de boca en boca, ¿no? Digamos un poco. O sea, tenemos las redes y todo, pero pues el alcance o el impacto pues no es lo mismo en comunidades no urbanas, digámosle así. Que también las atendemos, ¿no? No nada más estoy hablando de pueblos en la sierra, ¿no? Lejos de la mano de Dios, ¿no? Trabajamos mucho en la Ciudad de México, creo que también Franco les comentó. Y sí, pues la importancia es esa, ¿no? Y eso nada más estamos viendo como la parte de conservación, porque la de restauración pues ya es... Los procesos de restauración requieren todavía más de la mano del profesional, porque sí son cuestiones súper específicas, delicadas, que requieren análisis, estudios científicos, ¿no? Volvemos a lo de la presencia de las ciencias duras, que son las que dan pauta, ¿no? Entonces, en los dos ramos, en conservación y restauración, pues sí es necesaria en una la asesoría y en otra de plano la intercesión, ¿no? Del especialista, pues, ¿no? Sí. ¿Y nos puedes platicar de alguna experiencia en particular tuya como restaurador que hayas tenido? Donde veamos como este proceso que nos estás contando. Pues en todo mi trabajo es lo que he hecho. Pero alguna así que te acuerdes que te haya quedado súper, súper marcada. Siempre hay una, por ejemplo, para nosotros es como, me acuerdo en aquella práctica que nada me salía o que, no sé, las revistas no me las daban. O sea, algo que te haya marcado que digas, esta experiencia jamás la voy a olvidar. Híjole, sí hay muchas, pero no sé. Di tres. Tu top 3. Ándale. No, bueno, en cuanto a restauración, vamos a empezar por ahí, intervenir ya un objeto, ¿no? Porque en mi experiencia lo que he hecho es como a veces intervengo y a veces estoy en esta parte de divulgación, ¿no? Y conservación, que no implica tocar los objetos, ¿no? En cuanto a restauración, pues el primer proyecto al que me enfrenté, que fue saliendo de la carrera, me aventaron al ruedo de dirígete la restauración de 2 retablos y un púlpito en una iglesia en Ixtapaluca y con un equipo de 30 personas. Y yo recién salido de la carrera, ¿pero qué es esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y gracias a los amigos, a los compañeros, a los colegas que estaban ahí conmigo, pues fue que los tres objetos salieron adelante, ¿no? Eran 3 proyectos básicamente, ¿no? Llegaron a muy buen puerto, creo yo, pero pues la experiencia de enfrentarte a tu piececita en tu taller, en la escuela, y de repente dirígete 30 personas, la mitad son del pueblo, la otra mitad no, pero la otra de los 15 que medio saben, solo hay 3 que tienen experiencia de verdad, entonces te las ingenias, ¿no? Y más que ingeniársela, pues es lo mismo, también con el equipo se dialoga, ¿no? Y yo aprendí un montón, o sea, yo aprendí más, yo creo que de quienes trabajaban conmigo que ellos de mí, o bueno, salvo su mejor opinión, pero yo lo que aprendí, o sea, en cuestiones de equipos, de tiempos, de organización, porque además tienes el tiempo encima, ¿no? Como tienes de aquí a tal fecha para entregarme estas 3 cosas
bien, y ya como las iglesias normalmente siguen en uso y así, pues la gente luego, la misma gente te platica, ¿no? Como te quedas a vivir en los pueblos, pues la misma gente te dice, se está viendo muy bien, o no, ¿qué le están haciendo? ¿Por qué hacen eso, no? Entonces, eh, además de que tienes un límite de tiempo, pues tienes que entregar un producto, por decirlo así, que a la gente, no es que la restauración profesional no es como de, le voy a dar a la gente lo que quiere, porque tampoco, ¿no? Se trata de mediar, yo creo que es de lo más difícil, como de mediar en cuanto a los criterios que son propios de la restauración profesional, que a veces son muy puristas o muy de museo, y lo que quiere la gente que es que el santo se vea nuevo, ¿no? Entonces es pues buscar la parte del balance, pero además pues también se construye hablando con ellos, ¿no? Lo que nosotros hacíamos en esa clase de proyectos, sin que nos lo pidieran, ¿no? Ni la gente ni nadie, ¿no? Les preguntábamos si les interesaría pues, una plática de qué se está haciendo, ¿no? Así de simple, porque muchas veces ni siquiera se les platica, ¿no? Nada más les dice el padre en una misa, pues, van a restaurar el retablo y las imágenes, ¿no? Y la gente ya no supo nada y se queda con la duda y no entiende y pues, le molesta que están los andamios y el ruido y todo. Y entonces nosotros lo que siempre, bueno, a mí me gusta hacer es invitar a la gente, ¿no? Hablas con el padre, le dices, oiga padre, queremos queremos que nos haga el favor de invitar a la congregación, pues queremos dar una plática, a ver qué día les gusta, a ver si en sábado, muchas veces es como después de la misa, que se queden un rato y hacemos una proyeccioncita ahí, improvisado, lo que sea. Sí, a ver, les vamos a platicar lo que estamos haciendo. Y le vamos a platicar por qué lo estamos haciendo. Y si tienen dudas, pues también vengan, ¿no? Y entonces, desde que estableces ese diálogo, ya cuando llegas al final del proyecto, ya, o sea, llegas como con un peso menos, porque la gente ya sabe qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo va a quedar, por qué va a quedar así, si no es lo que ellos, si no cumple sus expectativas o ideales o iniciales, porque ya tuviste como ese intercambio de ustedes qué quieren, bueno, nosotros estamos pensando en esto, pero vamos a llegar a este punto, como ven, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un tipo de experiencia, ¿no? ¿Y qué inconformidades han surgido de las personas bueno, dentro de la comunidad que a lo mejor algo que ellos querían quizá agregarle algo y no se lo agregaron porque no quedaba con eso? No sé si les han pedido como que no, ponle un bigote o algo así, ¿no ha pasado algo así o qué tipo de conformidades existen? Pues los procesos que suelen levantar más esa clase de polémicas, digamos, son las limpiezas o eliminación de repente, todavía peor, y al final lo que llamamos la reintegración cromática, que es ponerle color donde ya no tiene, ¿no? Para completar porque como rezanamos, ¿no? Por ejemplo, en una escultura, pues no puedes dejar al santo con la mancha blanca aquí, ¿no? Con el resane blanco aquí en el cachete, ¿no? Entonces es completar únicamente sobre lo que uno puso, ¿no? Nunca pintamos encima del original, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, cuando retiras un repinte, que les digo es de lo más común, ¿no? La gente se junta, arman la vaquita del dinero y van y llevan al santo con el señor que pinta piñatas, porque nos ha pasado, o con el señor que pinta alcancías, y llevan al santo y se los regresan, pues ya a medio camino de ser drag queen, ¿no? O sea, ya nos hemos tomado cosas así, ¿no? Que está bien, si no fuese un santo del siglo XVII, ¿no? Y pues de repente sí llegan casi arrepentidos, ¿no? Si es que nos hicieron esto y ahora qué vamos a hacer, pues ya, pues, no, ¿qué les dices, no? Pues es como, Sí. bueno, por eso tienen que venir primero con uno a preguntar, ¿no? Uno los orienta, uno les dice, y ya, pero pues en esos casos, bueno, en ese caso en particular, pues se alegran de que les quites esa pintura, ¿no? Pero hay otros casos en los que, no sé, el repinte tiene 40 años, ¿no? Porque nos topamos muy seguido, así el repinte de los 60, de los 50, ¿no? Y allí el reto es que la gente, o sea, si por algo el proyecto determina, ¿no? Que se va a eliminar ese repinte, ¿no? Bueno, lo ideal es que busques dialogarlo con la gente, ¿no? Nosotros en los proyectos en los que yo he participado,
sí, de hecho muchas veces se les pregunta, ¿no? Se hacen lo que llamamos calas estratigráficas, ¿no? O ventanas, ¿no? Que es ir abriendo por etapas, ¿no? Es como la pintura más moderna y luego con un bisturí así súper finito abrimos una ventana, así, esta es la siguiente capa, ya es otro color, es otro acabado. Y luego el que sigue y el que sigue y pues, los que tenga, ¿no? Puede no tener repientes, puede tener 14. Entonces eso varía muchísimo. Y muchas veces se consulta con ellos, ¿no? Eh, las, los casos más particulares pues son, por ejemplo, con las imágenes que son como el Cristo Negro, o la Virgen Negra, o la Virgen Morena, y que les dices, lo vamos a limpiar y va a quedar blanco. Entonces como le estás dando en la torre a una parte que ya es casi parte de la iconografía de la imagen, aunque igual no lo era, pero si tienes 50, 70 años siendo la Virgen Negra, pues cómo vas a llegar nomás sin avisar, sin preguntar, sin comentarle, sin explicar, ¿no? También porque es responsabilidad de uno, ¿no? Esos casos son así, ¿no? O hay veces que nosotros procuramos, por ejemplo, trabajar en el sitio, ¿no? En el convento o en la iglesia o en una casa de alguien, ahí se trabajan las piezas dentro de la misma localidad por seguridad, por generar confianza, ¿no? Etcétera. Pero hay veces que pues sí se llevan piezas, por ejemplo a la coordinación, se traen aquí a la Ciudad de México y pues la gente siempre está como nos lo van a robar, nos lo van a cambiar. Hay todo un discurso que nos toca siempre, que cuando se va a llevar una pieza siempre, nunca falta la persona que pregunta si, pero nos lo van a cambiar y se van a quedar con el nuestro y nos van a dar otro. Y es precisamente, una copia. Sí, nos van a dar una copia de yeso, de fibra de vidrio, ¿no? Y es precisamente por los cambios luego tan radicales que tienen las piezas, ¿no? Y pues si no hay un seguimiento, si no se comparte lo que se está haciendo, si no se dialoga, si no se pregunta, pues justo termina pasando eso, ¿no? Que es como, pues nos lo cambiaron, pues linchemos a los restauradores, ¿no? Sí, me recordó esta experiencia que nos contaba Mitzi Baña, ¿no? Que igual por esa falta de comunicación, pues no, pues pensaban que ya se andaban ahí robando el santo y tuvieron que devolverlo y volver a explicar, fue ahí todo un rollo, ¿no? Sí. Pero sí, justo los protocolos que ustedes tienen, pues generan esa confianza para decir, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a hacer, y justo para eso está este espacio, ¿no? Porque estamos muy interesados, porque luego incluso desde nosotros mismos, ¿no? Es como, no sé a dónde dirigirme o con quién dirigirme, y ya ustedes son las personas especializadas en que nos dicen, esto puede ser mejor o más conveniente para tal figura. Y pues, eso está muy padre. Y otra cosa que quería mencionar era de lo que mencionabas, por ejemplo, en el caso de los santos. No sé si estoy bien, lo voy a decir y ya tú me corregirás. Esta importancia que se le da al santo es lo que se le conoce a ustedes como valor de uso. Es como el objeto que no es solo un objeto, o sea, que es el santo y que es una entidad, puede ser una persona y que tiene una carga de simbolismos y de importancia cultural y religiosa tan importante que es como, ¿por qué se lo van a llevar? O sea, no es nada más el que se lo lleven, no es por el gasto monetario o por el hecho de que ya no esté en el templo. ¿Es esto el valor de uso o yo me estoy como confundiendo en los términos? No, sí, en el caso de las esculturas, ¿no? De los santos, que tanto los santos, pues sí, ese es el valor de uso principal, digamos, ¿no? Volviendo a lo que preguntabas de por qué conservar el patrimonio, pues porque tiene un montón de valores. Entre ellos, uno es el de uso, y entre el uso, pues, uno es el devocional, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de ese uso devocional, pues, no estamos viendo que es o más bien puede pasar desapercibido de repente que ese valor de uso devocional también es una especie de valor de uso identitario, porque es el santo del barrio o el santo patrono del pueblo, ¿no? Es el santo que hizo que lloviera cuando la sequía de 1940 y lo que quieran, ¿no? Es un uso a lo mejor luego suena como deliberado, ¿no? O consciente, y no. Justo muchos de los valores que tiene el patrimonio son ya tan inconscientes que es
cuando se nos olvida o se nos revuelve o se difumina, ¿no? Todos estos valores. Precisamente hay no me acuerdo qué especialista lo que menciona es que conforme van pasando las generaciones y hay objetos que se quedan, ¿no? Que permanecen, principalmente los monumentos, ¿no? Los monumentos históricos, lo que pasa es que cambian del valor como... No cambia el valor simbólico, pero se ve un poco como intercambiado por una especie de cotidianeidad, que yo creo que nos pasa mucho aquí en la ciudad, por ejemplo. Y esa cotidianeidad lo que hace es como que sabes que está ahí, y como si no importara, pero lo hemos visto, ¿no? Con las manifestaciones, etcétera. Nadie se da cuenta que está ahí el monumento hasta que le pasa algo, ¿no? Y eso es como un uso muy curioso, porque es parte de la identidad, ¿no? Es como, ven a visitar la ciudad de México y ven a ver tal monumento y tal monumento y tal monumento, pero la gente que vive aquí no los ve todos los días, ¿no? Sin embargo, si desaparecieran, pues habría un hueco allí, ¿no? Sí se llega como a sentir esa falta de, ¿no? Entonces, a veces estos usos se diluyen con esta cotidianeidad, pero sí, en el caso de las imágenes sacras, digamos, ese es muy evidente, ¿no? Pero lleva ahí insertos otros que van de la mano con el uso devocional, por ejemplo, la procesión, ¿no? Que es parte del devocional, pero es un fenómeno aparte también las procesiones, ¿no? Dependiendo de la comunidad, son cuestiones de grupo, y quién va a cargar a la Virgen y por qué, y si se ganó ese cargo, ese puesto o no. Entonces, hay hasta cuestiones de jerarquía comunitaria allí, ¿no? Sí, claro. Sí, y que uno ahí debe de entender, ¿no? Es como ahí, yo nada más vengo a restaurar, yo respeto sus reglas, como decías, es como, ok, cuando ustedes lo decidan, y sí, creo que esa es una parte importante, ¿no? El que la iniciativa surja por parte de la comunidad para que no se preste como a desentendido, más bien a malos entendidos de se lo están quedando o se lo quieren quedar. O sea, creo que no va por ahí el asunto, porque me ha tocado incluso que mucha gente piensa incluso que eso es el INA, o sea, que el INA es como va y si descubriste algo, es como, esto ya es mío y se lo llevas. Siento que algunas veces todavía sigue este pensamiento. Y bueno, en el caso de la coordinación, pues no va totalmente por ahí para nada, ¿no? Es como, por ahí no va. Sí, no, para nada. Y sí es de lo que más nos dicen, ¿no? Como, es que si lo reporto al INE nos lo van a venir a quitar. Eso es, sobre todo con el patrimonio arqueológico, por ejemplo, ¿no? Estamos en un país en el que donde escarbes te van a salir fragmentos de cerámica prehispánica o puntos de obsidiana o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que eso es súper difícil porque igual es tan vasto y es tanto que no puede uno regularlo todo, pero en teoría ahí sí la ley es como más no estricta, pero sí más clara en el sentido de que el patrimonio arqueológico sí tiene un trato muy, muy diferente al histórico, ¿no? Que sí, cualquier hallazgo se tiene que reportar, ¿no? Según la ley, se tiene que reportar al INA, ¿no? Y se tiene que inventariar y se tiene que dar de alta en el sistema, etcétera, ¿no? Y se tiene que almacenar y no sé qué. Y pues sí, ahí es cuando la gente, por ejemplo, que pasa mucho igual, ¿no? Si se encontró algo, pues no le dice a nadie, porque entonces alguien le va a decir al INE y va a ir a quitarle la ollita que se encontró arando el campo, ¿no? Por ejemplo, o que le heredaron, ¿no? Que le heredó su papá, su abuelo. Hay que hacer otro episodio hablando sobre aclarando ese punto. Sí. Sí, no, es que hay muchas cosas, hay muchas cosas que aclarar de cómo funciona el INA, la ley, que es la que hace, ¿no? La que dirige como lo que hace el INA, y en particular la coordinación, ¿no? Que o al menos estos como grandes aspectos, ¿no? Así, ¿qué haces si te encuentras algo arqueológico? ¿Qué haces si te encuentras algo histórico? Al menos para como guía, ¿no? Porque sí, también no podemos entrar en tanto detalle con todo el mundo, ¿no? Sí, no. Es parte de nuestro reto. Sí. Oye, ¿qué antecedentes? Perdón. No, nada más iba a decir que aparte cada coordinación tiene como agencias diferentes, ¿no? O incide de diferentes maneras, entonces no es como que
una sola coordinación pueda hacer todo, sino que son diferentes áreas o departamentos. Entonces, pues sí estaría padre como saber estos elementos, pues para saber con quién dirigirse o con quién no, y para no estar como en este errado pensamiento. Era eso. Sí. Próximamente. Oye, ¿qué antecedentes históricos tiene la comunidad integral a las comunidades? Pues empezó precisamente como durante este cambio, ¿no? De paradigma, digamos, cuando ya no nomás es, vamos a restaurar las obras de arte que universalmente decimos todos que son obras de arte, ¿no? Y empezó pues, sí, precisamente con comunidades, me parece que el primero fue en Yanguitlán, ¿no? Ya como proyectos integrales, ¿no? Que contemplaban a las comunidades en las que está el patrimonio, ¿no? Si conocen Yanguitlán, Oaxaca, y qué chido, y si no, deberían, recomendado, aunque sean unas fotos para que vean. Es un ex convento dominico del siglo XVI que está lleno de retablos, es una iglesia ahí sí verdaderamente monumental. Y el retablo mayor es también es una joya, ¿no? Todo lo que hay ahí es una joya, está el convento, etcétera. Y pues sí, es uno de los primeros casos en los que los especialistas entablaron conversación y también lazos de trabajo, ¿no? De ayuda, de colaboración para sacar adelante el proyecto. Y a partir de ahí, me parece que son los 80s, y a partir de ahí se ha ido como popularizando, digamos, la práctica pues sí, de acercarse a las comunidades y preguntarles, bueno, qué piensan de esto, qué expectativas tienen, pues sí, qué esperan de la intervención, etcétera, ¿no? Y cómo lo usan, ¿no? También tiene que ver, pues sí, cómo se usa una iglesia para ver cómo los acabados, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues un ejemplo muy burdo es, pues ir a ahí, a este lugar de Chiapas, se me fue el nombre. ¿Chamula? Sí, Chamula. Ahí uno no puede entrar como restaurador y decirles, les voy a limpiar su santo porque no sales, no sales. Ni decir, vamos a restaurar la iglesia porque, pues no, y no es una crítica, sino es una cuestión de si no sabes el uso y la importancia que tiene el espacio, pues cómo vas a llegar tú a decir, a querer decir y hacer, ¿no? Imponer, pues no, no hay modo. ¿Es en donde te tienes que quitar los tenis o algo así? De eso no me acuerdo, pero pues, o sea, de entrada si entras es como, ¿qué quieres? ¿Quieres turista? Es como, sí, pero no puedes tomar fotos. ¿Quieres tomar fotos? Bueno, tanto, ¿no? Es así como, pero a esto y esto y esto no le puedes tomar fotos, ¿no? Es como, o sea, esto ya es todo un sistema, pues ahí, que además está influido por otras cuestiones, ¿no? No nada más el uso tradicional, sino pues también la afluencia de turismo, etcétera, ¿no? Se conjuntan un montón de factores en ese y en todos los casos, ¿no? Ok, bueno, es que estaba haciendo como una recapitulación ya de todo lo que hemos visto y es un panorama muy, muy completo, ¿no? Y pues insisto en cómo la postura de su área es como, ok, yo respeto y voy y escucho lo que ustedes están demandando de alguna manera, de lo que están solicitando. Y creo que esa es la parte más importante, al menos por parte de la institución, ¿no? Porque pues al fin los profesionistas estamos, pero ¿qué imagen estamos dando de la institución ante la comunidad? O sea, cuando vas y te presentas ahí y qué trabajo estás haciendo y cómo lo haces, o sea, eso te está representando totalmente, o tú estás representando a la institución. Entonces, creo que esta parte pues es de las más importantes, el cómo nos perciben las personas con las que trabajamos y en este caso con los objetos materiales con los que ustedes interceden. Entonces, pues eso está bien padre. Y yo tengo otra duda. yo he venido con algunas dudas. Hay un concepto que ustedes utilizan que yo no sé muy bien a qué se refiere, que es la técnica de factura. No sé a qué se refiere. ¿Nos puedes explicar un poquito de ello? Sí, pues
es un poco lo que les contaba antes, de no nomás saber cómo se restaura determinado material, sino que sepas cómo se hizo. Porque muchas de las técnicas con las que se hicieron ya no existen o han variado, han evolucionado. Eso tiene que ver mucho con tal cual con la tecnología, ¿no? Disponible, ¿no? No es lo mismo tallar una pieza de madera en el siglo XVII que ahorita, ¿no? Se parece, pero no es necesariamente igual. Ni hablar de cuestiones como cerámica prehispánica, ¿no? Pues, los hornos, ¿no? Etcétera, las mezclas, ¿no? Y así. Entonces, esa es la cuestión. Y a mí, en lo personal, me parecen de las partes como más interesantes de todo lo que hacemos y sobre todo lo que divulgamos. A mí me gusta mucho platicarle a las comunidades porque no saben, y vuelvo a lo que había dicho, ¿no? Y no tienen la obligación de saber cómo caramba se hizo su retablo dorado, ¿no? Barroco, ¿no? O sea, por supuesto que no tienen por qué saberlo y muchas veces sí nos preguntan, ¿no? Por ejemplo, en los retablos es muy común que nos dicen, oigan, ¿y si es de oro sólido y todo es de oro? Porque pues lo ves y es un edificio de oro, ¿no? Básicamente adentro del otro edificio. Y pues ahí es cuando una manera de divulgar la importancia del patrimonio es como, no, mire, le voy a contar cómo hicieron todo esto. Y entonces les platicas la empresa titánica que era hacer una cosa de esas. Y entonces, o sea, más allá del que se decepcionen de que no es de oro sólido, pues quedan fascinados, ¿no? O sea, al contrario, le cambias como la importancia de, y ellos hicieron esto y no tenían esto y no había, pues no había sierra, no había electricidad, no había, ahora imagínense cómo lo cortaron, lo tallaron, lo pegaron, lo montaron 20 metros de altura y además le pusieron una capita delgada de oro, ¿no? Porque ¿por qué no? ¿No? Entonces, esa parte yo he visto que ayuda mucho como a sentar, digamos, en las comunidades la importancia que tiene conservar esas cosas del patrimonio, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con la cotidianeidad que les mencionaba, ¿no? Pues ellos conviven todos los días con su iglesia, con sus retablos, con sus santos, y pues no capta uno ya la importancia que tiene que un edificio de madera que hicieron hace 300 años siga ahí, ¿no? Y siga de pie, ¿no? Por ejemplo. Y, y eso con todos los tipos de materiales, ¿no? Vamos otra vez a la cerámica, ¿no? Vamos otra vez a, por ejemplo, la pintura mural, ¿no? Que es bastante escasa, pero en los casos en los que hay, pues es como, es que es magnífica, se conserva, no sé qué, y así como, sí, pero lo que no sabías es que casi todos los edificios virreinales tenían, ¿no? Por adentro y por afuera. Que ya no quede es resultado de otros factores históricos más recientes, pero ya cuando les dicen, ¿no? O como esta cuestión de, pues sí, las pirámides no eran así, las pirámides estaban recubiertas con enlucidos y estaban pintadas de colores, que ya no queden es otra cosa. Entonces cuando les cuenta uno eso es como, ¿en serio? Es como, ¿de verdad? Y pues además les dices, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacían esa pintura? Pues lo hacían así, porque la cal se manejaba así, ya ya no mucha gente maneja la cal, ¿no? Como que era el material, ¿no? Anteriormente. Y precisamente este es otro valor, ¿no? De la técnica de factura de los objetos y muchas veces pues se tiene como, es para que lo sepan los restauradores, para que lo puedan restaurar. Y no, yo creo que es muy importante divulgar esa parte también porque da mucha noción de tal cual el valor de hacer aquellos objetos con otros métodos, ¿no? Y además, estaba pensando en que este tipo de información yo creo que les será muy útil el conocer de qué están hechos. Digo, a lo mejor no vamos a saber, no, pues sí, este material ya sé lo que es y todo, ¿no? Pero que expliquen de qué está hecho y todo para saber cómo cuidarlo, ¿no? Porque no creo que sea el mismo manejo con todos los materiales. Entonces muchas veces pensamos que, pues, le puedo echar cloro, le puedo echar tiner, le puedo echar lo que yo quiera porque pensamos que es de un material y nada que es de otro material y lo estamos echando a perder todo. Entonces yo creo que también sería importante en el manejo en la cuestión de conservarlo, ¿no? De ese modo. Sí, porque sí, como dices, no es lo mismo cuidar
algo de piedra que algo de madera que algo de papel, ¿no? O sea, sí, a lo mejor no siempre nos da todo el tiempo que quisiéramos con las comunidades para entrar en tanto detalle, pero sí lo vemos, ¿no? En los cursos que damos, en las pláticas que damos, en los talleres que damos, sí abordamos esa parte, sobre todo dependiendo de, bueno, nos llega la solicitud, vamos a atender a la comunidad y además pues vemos que, porque a veces te llaman por una cosa, pero su iglesia tiene 200, ¿no? Y a veces cosas que ni ellos saben, ¿no? Y a partir de eso se establece, yo creo que eso es otra cosa muy padre del área donde estoy, que se establecen, no nada más va, se atiende y se regresa y hasta nunca, sino que se establecen tal cual relaciones con las comunidades, ¿no? Particularmente, ¿no? De años, tenemos comunidades con las que tenemos años trabajando. Y esa misma relación lo que permite es que sí, en ocasiones sí se puede uno regresar o poner de acuerdo con la comunidad y si originalmente fuiste a ver al santo, pero descubriste que, bueno, no descubriste, pero te diste cuenta que había un archivo de documentos del siglo XVII en papel de algodón, etcétera, pues les dices, oigan, es que pues tienen esto aquí, este es el valor que tiene, ¿no? Habla de la historia de su comunidad, habla de ta. ¿No les gustaría que hiciéramos algo al respecto para que se conservaran? Y ya, ¿no? Y así se va como de una a la otra y a la otra, ¿no? Y porque sí nos ha pasado muchas veces, ¿no? En una ocasión fuimos a una comunidad de la Mixteca Poblana porque querían que hiciéramos un dictamen de un retablo y una pintura de caballete. Y también habían mencionado que tenían un órgano, ¿no? Y ya cuando las especialistas fueron a ver el órgano que estaba en el coro, pues era un órgano, era viejo pero no era antiguo, ¿no? Ya era eléctrico, ¿no? Como de 1930, creo, una cosa así, cuando mucho. Y luego, bueno, pues ya se decepcionaron las compañeras, no sé qué. Y luego nos pasaron a un lugar que ellos le llamaban el museo, ¿no? Que era como una especie de bodega donde tenían, pues, cosas históricas ya que ya no consideraban como Funcionales. Funcionales y para estar exhibidas, ¿no? Entonces ahí las iban poniendo ordenaditas, hasta eso no las tenían arrombadas. Y ahí resultó que sí, ahí sí tenían un órgano histórico desarmado del siglo XIX. Y ellos no tenían idea de lo que era, ¿no? Ni yo cuando lo vi, para eso van los especialistas en instrumentos históricos, ¿no? Que es otra de las variantes. Ah, qué fregón. Órale. Ajá, y entonces ahí ya les dices, oigan, es que tienen esto, ¿y qué es eso? Ah, pues les platicas, ¿no? De hecho, en esa ocasión lo que hicimos fue, se convocó a Asamblea General de la comunidad, es una comunidad popoloca de la Mixteca Poblana, y se convocó una asamblea y pues se le platicó a la gente, ¿no? A la gente, a los mayordomos, a los, etcétera. Y pues a partir de ahí pues se hizo tiempo después se hizo una segunda visita en la que los tubos de plomo del órgano les dimos conservación preventiva, los embalamos, los etiquetamos para mantenerlos juntos, para que no se perdieran, para que se supiera qué eran, ¿no? Y así, ¿no? Se va desarrollando estas relaciones y se va como tratando de abarcar lo más posible, pues, dentro de nuestras limitaciones muy grandes. Sí. No, pero está muy bien porque llevan un registro, una documentación y esto al final de cuentas termina en algo que es la parte como histórica, ¿no? Y la evolución y se puede ir viendo este registro que en un futuro va a servir para los restauradores, vaya, de ese tiempo, ¿no? Entonces no es como que nada más esté ahí guardado en el acervo lo que se hizo, sino que está documentando todo el trabajo que se ha estado realizando en determinada comunidad o en determinado trabajo. Y otra cosa que quería decir para los que no sepan, Manu mencionó una palabra que es la asamblea, ¿no? Y que se da especialmente en comunidades de forma mayoritaria que no son ciudades, no son urbes. Y ahí prácticamente lo que dice la asamblea es lo que se autoriza. O sea, uno no puede intervenir si la asamblea no lo autoriza. Y creo que es parte fundamental rescatar esto, porque uno diría, sí, la asamblea, o es que nada más hicieron junta. O sea, no, es reconocer a esta parte de la comunidad que tiene la autoridad y que no solamente está formada por el ayuntamiento, o a veces porque los del ayuntamiento a veces no son parte de, ¿no? Ellos son como parte del gobierno y no, sino que es
No, tiene que ser de parte de la comunidad, ya sea el comisario, si se rigen por algún sistema comunitario de seguridad, o el mayordomo, o alguna otra autoridad religiosa. O sea, son diferentes actores sociales que van desde la autoridad hasta la población, ¿no? Y que si la asamblea dice no lo aceptamos, es como, pues no se va a hacer. Entonces quería rescatar como esa parte importante de la asamblea. Así es, justo así es. Oye, yo tengo una última pregunta, una duda existencial. Tienes un blog que se llama Antifilosofía. Ajá. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Pues la verdad de nada y de todo. Bueno, de nada más bien. Es un blog que empecé cuando estaba como en la prepa, creo. No, antes. No, ya no sé, pero por ahí ya tiene Ajá. muchos años. Pues nada más es como mi vomitorio, donde luego aviento lo que Ok. tengo que aventar, entre poesía, ¿no? Cuentos, relatos, nomás Órale. pensamientos ahí al aire. Este año intenté llevar ahí como anotando mis sueños, como esta parte de ejercicio de memoria, porque más que nada es Sí, memoria, y sí funciona, sí se va acordando uno cada vez más, porque yo sí, nunca me sí. acuerdo de lo que sueño, pero conforme empecé a escribirlos, como que sí se empieza uno a mejorar la memoria, eso es muy raro, pero sí funciona. Sí, quién Y pues sabe. sí, hay de todo eso. Y el nombre, pues porque, chavo de prepa, cuando le puse nombre. Reprobaste la materia de filosofía, ¿no? No, era de los que más me gustaba. Excelente. Sí. Pues habrá que checarlo. Pues cuando gusten esta. Es antifilosofía, ¿verdad? Sí, filosofía draconiana se llama. Draconiana. Sí. Excelente. Pero creo que el link es antifilosofía.blog.art. Creo que es así. Es que es de WordPress. Ujú. Cuando gusten, ahí está. Se aceptan comentarios constructivos y destructivos. Ya. ¿Algo que quieres decir, Monse? No, nada, solo que muchas gracias. Se aclararon algunas otras dudas que tenía. Y pues agradecer la mano por su tiempo, por ya recomendarnos el blog y todo. No sé si tenga algún otro comentario. No, pues nada más agradecerles el espacio, la oportunidad, la plática. Te A gracias. uno le gusta mucho hablar de lo que hace, entonces es bueno cuando hay quien quiere escuchar. Claro. Entonces gracias y pues ahí si quieren después si hay más dudas o quieren hablar de otras facetas del trabajo, pues Sí, sí, sí. no hemos hablado de las fiestas y las tradiciones particulares de las regiones y etcétera, ¿no? Esa es otra. Eso da para. Esto ya se va a volver una sección. Y te vamos a tener en otros episodios y quizá también, si te prestas para uno que, bueno, hablamos hace poco de los sueños. Entonces ahora que comentas que te gustan Mm, esta onda de los sueños y yo creo que has de tener algunos sueños interesantes, entonces pues vamos a sacar una segunda parte próximamente, entonces estaría padre que nos contaras tus experiencias. pues yo encantado. Excelente. Perfecto. Y pues bueno, muchas gracias Ok. por escucharnos. Este fue un episodio más. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego, nos Hasta vemos. luego. Tengo que desconectar esto. No manches.